Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana nuevamente les saludamos, les saludamos con mucho cariño y les damos una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz del Espíritu de Profecía. Agradecemos al Señor, como siempre, por su maravilloso cuidado, por su maravillosa bendición, porque nos permite poder estar nuevamente con ustedes. Hemos pasado una semana por la gracia del Señor, así que agradecemos y nos sentimos contentos porque de una o de otra forma el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Queremos pues desearles a todos un feliz sábado y extenderles una bienvenida. Vamos a orar para comenzar con nuestro programa, para continuar, mejor dicho, con nuestro programa. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos aquí delante de ti, Señor, porque te reconocemos como el único Dios verdadero y te agradecemos, Señor, porque nos aceptas tal cual somos, pecadores, Señor, pero con una esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has redimido en Cristo Jesús y te rogamos, querido Padre, que nos ayudes a perseverar cada día. Tómanos en tus manos en esta hora que vamos a estudiar. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente, Señor. Enséñanos a través de tu sabiduría. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos a estudiar el capítulo número 13 el sábado pasado, el despertar de España. Y entonces vamos a leer un párrafo anterior para que podamos tener más o menos el contexto de lo que hemos estudiado. Pero si usted quiere tener el contexto completamente, entonces busque ahí en el YouTube o en el Instagram, en el Face todavía podrá estar también, este video del sábado pasado para que podamos tener plenamente el contexto de lo que estamos estudiando. Recuerden que este material no lo va a encontrar en ningún lado, solamente aquí, y por favor ayúdenos a compartirlo porque es de gran bendición y de gran precio. La más noble, la más sublime de todas las obras, enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. Claro, no podemos tener nosotros nuestra fe en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, ni en ningún otro ser, más que solamente en Cristo Jesús. Un cristiano que tiene una fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. Se pregunta a sí mismo con angustia cuántas obras buenas tendrá que hacer. Corre acá y acullá, pregunta a este y a aquel, no encuentra la paz en parte alguna y todo lo ejecuta con disgusto y con temor. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. No tenemos fe, pero hay que pedirla. Represéntate a Cristo. Considera cómo Dios te muestra en él su misericordia sin ningún mérito de tu parte. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que pedir al Señor que nos dé fe y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre, de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras, claro que no, ninguna indulgencia, ningún sacrificio ni nada. De la sangre de las llagas de la misma muerte de Cristo es donde mana esa fe que brota en el corazón. Así que solamente el sacrificio de Cristo puede darnos el perdón de los pecados, ni las indulgencias, ni las penitencias, ni los sacrificios, ni nada que ninguna obra que nosotros hagamos nos puede justificar. Ahora vamos a entrar al nuevo material. En uno de los tratados se explicaba del siguiente modo la diferencia que media entre la excelencia de la fe y las obras humanas. Note bien, estamos aquí en el contexto de la justificación por fe. Dios dijo, quien creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el que tenga fe va a aceptar a Jesús como su Salvador personal a través del santo bautismo. Esta promesa de Dios debe ser preferida
a toda la ostentación de las obras, a todos los votos y a todas las santificaciones y todas las indulgencias y a cuanto ha inventado el hombre, porque de esta promesa, si la recibimos con fe, depende, note bien, toda nuestra felicidad. Si creemos, nuestro corazón se fortalecerá, es decir, si tenemos fe, nuestro corazón se fortalece con la promesa divina. Y aunque el fiel quedase despojado de todo, esta promesa en que cree le sostendría, con ella resistiría al adversario que se lanzara contra su alma, con ella, es decir, contra su vida. Con ella podrá responder a la despiadada muerte y ante el mismo juicio de Dios. Su consuelo en todas sus adversidades consistirá en decir: yo recibí ya las primicias de ella en el bautismo. Note bien, si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Oh, qué rico es el cristiano y el bautizado. Nada puede perderle a no ser que se niegue a creer, es decir, a tener fe. El proceso de salvación, la forma de alcanzar la salvación es tan sencilla. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús como nuestro Salvador personal a través de la fe, y entonces Jesús comienza a interceder por nosotros en el santuario celestial. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, y de ahí, de ahí en adelante, permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra vida para que nosotros podamos vivir en armonía con todo lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Déjenme mostrarles mi Biblia arqueológica. Es extraordinario este material, y bueno, nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios expresa en su palabra. De ahí en adelante, recuerden que entramos en un proceso de justificación, es decir, de perdón, y de santificación, es decir, cada vez nosotros vamos venciendo al pecado, cada vez vamos pecando menos, cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Cada vez nuestro carácter está siendo regenerado a la voluntad de Dios. Recuerden que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Esto significa que teníamos el carácter del Señor. Si el cristiano encuentra su salud eterna, es decir, su salvación eterna, en la renovación de su bautismo por fe, preguntaba el autor de este tratado: ¿qué necesidad tiene de las prescripciones de Roma? Declaro, pues, añadía, que ni el Papa, ni el obispo, ni cualquier hombre que sea, tiene derecho de imponer lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento. Claro, porque nosotros hemos sido creados con libre albedrío. Ni siquiera el Señor viola nuestra libertad. Él nos aconseja, nos enseña, nos dice: puedes ir por acá, pero jamás ni nunca nos va a forzar ni va a violar nuestro libre albedrío. Todo lo que no se hace así, se hace, note bien como la palabra que se usa, tiránicamente. Es una dictadura, es una imposición cuando esto sucede. Somos libres con respecto a todo. Dios aprecia todas las cosas según la fe. Por eso es la fe, por eso tenemos libertad, porque tenemos que ejercer por fe, vivir por fe. Y acontece a menudo que el simple trabajo de un criado o de una criada es más grato a Dios que los ayunos y las obras de un fraile por faltarle a la fe. Note bien cuán importante. Por eso el apóstol Pablo dijo: sin fe es imposible ser cristiano, sin fe es imposible hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. El pueblo cristiano es el verdadero pueblo de Dios, es decir, el que realmente es cristiano, no aquellos que se dicen ser cristianos, porque hay mucha gente que dice: yo soy cristiana, pero su vida no lo dice, es decir, su vida no vive en armonía con la santa palabra de Dios, y entonces podemos entender que realmente no son cristianos, sino que son, note bien, esto que voy a decir es bastante duro, pero es la verdad. Si usted no es realmente un cristiano, si el Señor no está dirigiendo su vida, automáticamente la está dirigiendo Satanás. Y el Señor les dijo a sus discípulos, a los judíos, ahí en San Juan capítulo 8, dice: ustedes son hijos
de vuestro padre el diablo. Así que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, pero podemos volver a ser hijos de Dios. En otro tratado se enseñaba que el verdadero cristiano, al ejercer la libertad que da la fe, tiene buen cuidado también tiene buen cuidado también en respetar los poderes establecidos. El amor a sus semejantes le induce a portarse de un modo circunspecto y a ser leal a los que gobiernan el país. Aunque el cristiano sea libre, se hace voluntariamente siervo para obrar con sus hermanos como Dios obró con el mismo Señor Jesucristo. Quiero, dice el autor, servir libre, gozosa y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Quiero obrar hacia mis hermanos, así como Cristo obró hacia mí. Perdón, aquí se me cerró esto súbitamente. Entonces, dice, quiero obrar hacia mis hermanos, así como Cristo obró hacia mí. De la fe prosigue el autor, perdón, dimana una vida llena de libertad, de caridad y de alegría. Caridad es de amor. Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano. La fe se eleva, por la fe, se eleva el cristiano hasta Dios. Por el amor desciende hasta el hombre y no obstante permanece siempre en Dios. He aquí la verdadera libertad, libertad que sobrepuja a toda libertad, tanto como en los cielos distan de la tierra. Así que tenemos una diferencia. Cuando tenemos la fe en el Señor tenemos libertad, pero realmente la libertad celestial que viene desde el cielo. Y entonces hay una gran diferencia cuando tenemos la fe y cuando no la tenemos. Esta exposición de la libertad del Evangelio, perdón, andamos un poquito con problemita de la garganta, pero ya va pasando. Esta exposición de la libertad del Evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado. Así que el Señor, a través de estos hombres, sabe cuál estrategia va a llamar la atención de las personas. Y cuando ellos están hablando de esta libertad que da a través de la fe del Señor, entonces pues eso va a llamar poderosamente la atención de las personas, y así fue. Entonces, note bien, los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. No era tarea fácil para los comerciantes burlar la vigilancia de los esbirrios de la Inquisición, que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas, contrarrestando la ola de la literatura que iba inundando al país. Recuerden que estamos hablando de la reforma en Francia. No obstante, los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y de libritos fueron introducidos de contrabando, burlando la vigilancia de los ángeles apostados en los principales o estacionados en los principales puertos del Mediterráneo y a lo largo de los pasos del Pirineo. A veces se mantenía esta publicación dentro de fardos de heno o de yute, cáñamo, de las Indias, y en brillantes de vino, y en barriles de vino de Borgoña o de Champaña. Entonces ahí buscaban las estrategias para mantener esos libros ocultos para poder ser diseminados, porque llevaban la verdad. A veces iban empaquetadas en un barril interior impermeable dentro de otro barril más grande lleno de vino. Año tras año, durante la mayor parte del siglo XVI, hicieron esfuerzos constantes para abastecer al pueblo con testamentos y Biblias en castellano y con los escritos de los reformadores. Era una época en que la palabra impresa había tomado un vuelo que
que le llevaba como el viento lleva las semillas hasta los países más remotos. Note bien, y estamos hablando de que no tenían los medios de comunicación que ahora tenemos. Ahora, si nosotros queremos difundir, por ejemplo, este video llega a cualquier parte del mundo y muy rápido. Si queremos difundir un documento escrito, el archivo llega a cualquier lado. Entonces, actualmente nosotros no tenemos ninguna excusa para no predicar el evangelio en todo el mundo. Y estas personas que tenían grandes limitantes, estos reformadores que tenían grandes limitantes, aún así cursaban toda su literatura por muchas partes del mundo. Entre tanto, la Inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos del pueblo. Trataron de impedir, pero no podían. Los dueños de librerías tuvieron que entregarles tantos libros que casi se arruinaban. Ediciones enteras fueron confiscadas, y no obstante, ejemplares de obras importantes, inclusive muchos Nuevos Testamentos y porciones del Antiguo Testamento, llegaban a los hogares del pueblo, a pesar de todo lo que se hacía la Inquisición. Llegaban a los hogares del pueblo. Déjenme ver aquí. En merced a los esfuerzos de los comerciantes y colportores. Note bien, aquí los comerciantes, los colportores hacían su esfuerzo, y entonces finalmente esa literatura llegaba a los hogares, directamente a los hogares de las personas. Esto sucedía así especialmente en las provincias del norte, en Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja, donde los valdenses habían sembrado pacientemente la semilla que empezaba a brotar y que prometía abundante cosecha. Finalmente la palabra de Dios va a dar frutos. Uno de los colportores más tesoneros y afortunados en la empresa fue Julián Hernández. Para nuestros amigos que nos están escuchando, un colportor es aquel ministro, aquel siervo de Dios que se dedica a llevar la literatura a los hogares, las obras como estas, los ejemplares. Aquí tengo algunos que tenemos aquí, por ejemplo estos. Todo esto, los colportores se encargan de llevarlo, de presentarlo, de vender estas obras que tienen el maravilloso tesoro de nuestro Dios. Entonces, repito, uno de los colportores más tesoneros y afortunados de la empresa fue Julián Hernández, un enano que, disfrazado a menudo de buhonero, es decir, que de los que andan vendiendo y pregonando en las calles, o de arriero, hizo muchos viajes a España, ya cruzando los Pirineos, ya entrando por algunos de los puertos del sur de España. Según testimonio del escritor jesuita Fray Santiañez, era Julián un español que salió de Alemania con designio a infestar toda España, y corrió gran parte de ella, repartiendo muchos libros y de perversa doctrina por varias partes, y sembrando la herejía de Lutero en hombres y mujeres, y especialmente en Sevilla. Era sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. Eso es lo que está diciendo esta persona, este fray, este jesuita. Recuerden que ya surgieron los jesuitas, y este fray está hablando en contra de Julián Hernández, lo está describiendo cómo era este jesuita, Fray Santiañez. Dice, hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía, entraba y salía por todas partes con mucha seguridad, con sus tranzas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Así lo describía, así lo criticaban, así lo condenaban a este colportor tan poderosamente usado por nuestro Dios. Mientras la difusión de impresos daba a conocer en España las doctrinas reformadas, debido a la extensión del gobierno de Carlos V sobre Alemania y los Países Bajos, se estrechaban más las relaciones de España con estos países, proporcionando a los españoles tantos seglares como eclesiásticos una buena oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes, y no pocos les dieron favorable acogida. Note bien, lo recibieron con gusto
estos documentos, esta luz de la Reforma. Entre ellos se encontraban algunos que, como Alfonso y Juan de Valdés, hijos de don Fernando de Valdés, corregidor de la antigua ciudad de Cuenca, desempeñaban altos puestos públicos. Gente importante, gente del gobierno, en servidores públicos que eran piezas importantes para que la Reforma pudiera seguir avanzando. Abrazaron con gusto, con fe, el conocimiento, el mensaje de los reformadores. Alfonso de Valdés, que como secretario imperial acompañó a Carlos V con motivo de su coronación en 1520 y a la dieta de Worms en 1521, aprovechó su viaje a Alemania y a los Países Bajos para informarse bien respecto al origen y a la propagación del movimiento evangélico, y escribió 2 cartas a sus amigos de España, haciendo un relato completo de cuánto había oído, incluso un informe detallado de la comparecencia de Lutero ante la dieta. Unos 10 años después estuvo con Carlos V en la dieta de Augsburgo, donde tuvo la oportunidad de conversar libremente con Melanchthon. ¿Se acuerdan de Melanchthon? A quien aseguró que su influencia había contribuido a librar el ánimo del emperador, falsas impresiones, y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a Melanchthon que su majestad deseaba que se escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos, poniéndolas en oposición artículo por artículo con las de los adversarios. El reformador accedió gustoso a pedir el pedido, y el resultado de su labor fue comunicado por Valdés de Campegio, legado del Papa. Este acto no se le escapó al ojo vigilante de la Inquisición. Luego que Valdés regresó a su país natal, se le acusó ante el Santo Oficio y fue condenado como sospechoso de luteranismo. El poder del Espíritu Santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la palabra de Dios durante la segunda dieta convocadas de tanto en tanto por Carlos V, hizo gran impresión en el ánimo de los nobles y de los dignatarios de la Iglesia que de España acudieron a aquella, porque por más que a algunos de estos, como el arzobispo Carranza, se les contase durante muchos años entre los más decididos partidarios del catolicismo romano, con todo, no pocos se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente Dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad que con la Biblia abogaban por el retorno del cristianismo primitivo y a la libertad del evangelio, es decir, haciendo referencia a la iglesia primitiva, donde la verdad se presentaba, es la iglesia pura, la iglesia blanca, donde no había contaminación del evangelio, sino que todo era de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica, hay que mencionar a Juan de Valdés, hermano de Alfonso, sabio, jurisconsulto y secretario del rey español de Nápoles. Sus obras se caracterizaban por un amor a la libertad digno del más alto encarecimiento, escritas con una gran maestría y agudeza, en estilo ameno y con pensamientos muy originales, contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en España. Así que, como ustedes pueden notar, a través de la literatura, a través de documentos impresos, esto iba fortaleciendo el movimiento de reforma en España, y cada vez más la gente iba abrazando el evangelio. En Sevilla y Valladolid, los protestantes llegaron a contar con el mayor número de adeptos, note bien, pero como los que adoptaron la interpretación reformada del evangelio se contentaron por regla general con su promulgación,
sin atacar abiertamente la teología o la Iglesia Católica. Solo a duras penas podían los creyentes reconocerse unos a otros, pues temían revelar sus verdaderos sentimientos a los que no les parecían dignos de confianza. En la providencia de Dios fue un golpe dado por la misma Inquisición el que rompió en Valladolid aquella valla de retraimiento y el que les hizo posible a los creyentes reconocerse y hablar unos con otros. Es decir, ya abiertamente ellos estaban reconociendo que formaban parte del movimiento de reforma, que aceptaban el mensaje de la reforma. Francisco San Román, natural de Burgos e hijo del alcalde mayor de Viviesca, en el curso de sus viajes comerciales tuvo oportunidad de visitar a Bremen, donde oyó predicar las doctrinas evangélicas. Note bien cómo todo se va dando, el Señor va poniendo las piezas en su lugar. De regreso a Amberes fue encarcelado durante 8 meses, pasados los cuales se le permitió proseguir su viaje a España, donde se creía que guardaría silencio, pero cual aconteciera con los apóstoles de antaño, no pudo dejar de hablar las cosas que había visto y oído, debido a lo cual no tardó en ser entregado a la Inquisición en Valladolid. Pero estos hombres se pusieron en las manos del Señor, fueron usados por el Espíritu Santo y comenzaron a esparcir el evangelio, la verdad que ellos habían conocido y abrazado. Corto fue su proceso, confesó abiertamente su fe en las principales doctrinas de la Reforma. Note bien, no se retractó, sino más bien ratificó sus creencias. Es a saber que nadie se salva. Note bien lo que les dijo: yo creo que nadie se salva por sus propias obras, mérito o fuerza, sino únicamente debido a la gracia de Dios mediante el sacrificio de un solo medianero. Ni con súplicas ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara. Se le sentenció pues a la hoguera y sufrió el martirio en un notable auto de fe. Note bien, recuerden que estamos hablando, estos mensajes que se estaban difundiendo, te estaban enseñando la salvación por fe, es decir, la justificación por la fe. No se salva usted a través de indulgencias, a través de penitencias, a través de cualquier obra que haga. El único medio de salvación se llama Cristo Jesús y lo aceptamos por la fe. Y entonces vivimos, cuando ya somos salvos, de acuerdo a la voluntad del Señor establecida en su palabra. Hacía cerca de un cuarto de siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a Valladolid. Empero, durante dicho periodo, sus discípulos se habían contentado con guardarla en sus corazones o hablar de ella con la mayor cautela a sus amigos de confianza. Note bien, ya 25 años el mensaje de la Reforma se había presentado ahí, estaba ahí en Valladolid, pero todavía las personas, los seguidores, los que habían aceptado el mensaje, todavía no se decidían a hablar. El estudio y la meditación, avivados por el martirio de San Román, pusieron fin al retraimiento. Muy bien, por fin rompieron el silencio y entonces expresiones de simpatía por su parte o de admiración por sus opiniones dieron lugar a conversaciones en cuyo curso los que favorecían la nueva fe, como se le llamaba, pudieron fácilmente reconocerse unos a otros. No sabían quién era quién, no sabían quién había aceptado el mensaje que predicaba la Reforma protestante respecto a la justificación por la fe. Pero cuando comenzaron a declararse, cuando comenzaron a decir ellos, a manifestarse que ellos eran seguidores del verdadero evangelio, entonces ya dice, se reconocieron unos a otros. El celo y la magnanimidad de que dio prueba el mártir al arrostrar el odio general y al sufrir tan terrible muerte por causa de la verdad, provocó la emulación o la imitación hasta de los más tímidos de aquellos, de suerte que, es decir, comenzaron a imitar a los grandes reformadores, a aquellos que habían, como Román, que habían entregado su vida, que habían testificado
y que por más que hicieron, por más que lo torturaron, no se retractó, sino que ratificó lo que creían. Voy a repetir aquí, el celo y la magnanimidad de que dio prueba el mártir, note bien, al arrostrar el odio general, es decir, al experimentar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad, note bien, provocó la emulación, es decir, ellos quisieron ser igual, quisieron imitar lo que él hacía, hasta de los más tímidos de aquellos, de suerte que poco a poco, después de aquel auto, se organizaron formando una iglesia que se reunía con regularidad en privado hasta la instrucción y el culto religioso. Note bien, entonces, todo lo que el ejemplo de un mártir llegó a hacer, llegó a motivarlos para que ellos también pudieran expresar, pudieran comunicar el mensaje y pudieran decir, nosotros formamos parte de este mensaje maravilloso. Esta iglesia, cuyo desarrollo fue fomentado por los esfuerzos de la Inquisición, tuvo por primer pastor a Domingo Rojas. Note bien, su padre fue don Juan, primer marqués de Poza. Su madre fue hija del conde de Salinas y descendía de la familia del marqués de Mota. Además de los libros de los reformadores alemanes con los que estaban familiarizados, propagó ciertos escritos suyos y particularmente un tratado con el título de Explicación de los artículos de la fe, que contenía una corta exposición y defensa de las nuevas opiniones. Rechazaba como contraria a las escrituras la doctrina del purgatorio, claro que sí, la misa, de eso ya hemos mencionado bastante, y otros artículos de la fe establecida. Merced a sus exhortaciones llenas de celo, muchos fueron inducidos, note bien, a unirse a la iglesia reformada de Valladolid, entre los que se contaban varios miembros de la familia del mismo Rojas, como también del marqués de Alcañices, y en otras familias nobles de Castilla. Después de algunos años de servicio en la buena causa, Rojas sufrió el martirio de la hoguera. Camino del sitio del suplicio, pasó frente al Palacio Real y preguntó al rey, note bien, ¿cómo podéis, señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? Salvadnos de muerte tan cruel. No, replicó Felipe, yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo si fuese un miserable como tú. No te vienen en qué concepto los tenían, pero realmente ellos eran los verdaderos hijos de Dios. Ellos realmente eran los que tenían la verdad, quienes estaban difundiendo la verdad y lo mostraban y lo demostraban al entregar su vida sin ningún problema en la hoguera, una muerte tan cruel, tan sanguinaria, tan satánica. El doctor don Augusto Casalla, compañero y sucesor de Rojas, era hijo de Pedro Casalla, oficial mayor del Tesoro Real, y se le consideraba como uno de los principales oradores sagrados de España. Note bien, en 1545 fue nombrado capellán del emperador, a quien acompañó el año siguiente a Alemania y ante quien predicó ocasionalmente años después. Cuando Carlos V se hubo retirado del convento de Yuste de 1555 a 1559, tuvo Casalla la oportunidad para pasar larga temporada en Valladolid, de donde era natural su padre, en cuya casa solía reunirse secretamente para el culto de la iglesia protestante. No pudo resistir a las repetidas súplicas con que se le instó para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de esta, la cual, favorecida con el talento y la nombradía del nuevo pastor, creció rápidamente en número y respetabilidad. En Valladolid, la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios. Note bien, fue abrazada por gran número de las monjas de Santa Clara y de la orden cisterciense de San Belén, y contaba con personas convertidas entre las clases de mujeres devotas llamadas beatas,
que se dedicaban a obras de caridad. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí, pero note bien qué interesante es que la Reforma Protestante, el mensaje de la justificación por la fe en España fue penetrando, se fue extendiendo, y grandes personas o personalidades que uno ni siquiera puede tener en mente pudieron aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque estaban predicando la verdad, porque estaban predicando con la Biblia, porque estaban predicando el mensaje necesario, importante, el mensaje que desenmascaraba las falsedades que estaba predicando el Vaticano a través de la Iglesia Católica, y entonces ellos estaban presentando la verdad en Jesucristo a través de la Biblia. Por eso es importante que nosotros podamos tener este contexto de cómo se fueron dando las cosas. Recuerden que estamos en el capítulo 14, el despertar en España. Así que vamos a dejarle hasta aquí. Saludamos a nuestro amigo Antonio Rodríguez. Dice, amén, bendiciones. Gracias, muchas gracias por sus bendiciones. También deseamos que el Señor le bendiga, que el Señor le permita disfrutar de este santo sábado. Vamos a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor para agradecerle por este maravilloso momento que nos ha dado de ser iluminados con su verdad. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el estudio de esta mañana, por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, por la convicción que pones en nuestra mente, Señor, del mensaje que nos has dado. Gracias también por la oportunidad de compartirlo. Esperamos y queremos, Señor, que pueda llegar a aquellas personas que lo necesitan, a nuestros hermanos católicos, evangélicos y de toda clase, Señor. Todo ser humano necesita conocer la verdad. Permítenos, Señor, que pueda llegar esta verdad maravillosa a sus oídos, a sus corazones, y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra y que ellos estén capacitados para tomar la mejor decisión. Bendícelo, Señor. Bendice también a tu iglesia y permítenos adorarte y alabarte, querido Padre, en espíritu y en verdad. Ponemos en tus manos las necesidades de tus hijos, Señor, por los enfermos que estamos orando, Señor, por las necesidades físicas, materiales que existen, por la obra, la predicación del Evangelio, Señor, por las campañas de grupo pequeño que vienen y por la campaña distrital, Señor, la campaña grande que viene. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando y dirigiendo todo, y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre, que nuestras vidas puedan testificar glorificando tu nombre santo, Señor. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, agradecemos a todos su presencia y queremos que el Señor les siga acompañando. Y el próximo sábado, si todo va bien y el Señor nos presta vida y salud, aquí estaremos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.